¿Carne limpia o carne artificial? Imagina que estás comprando una hamburguesa y así como te preguntan si la quieres con mostaza o sin mostaza, con o sin salsa, te preguntan si quieres que tu hamburguesa tenga carne real o carne falsa. Solo por escuchar el término falsa, tal vez rechaces la segunda opción. Pero ¿qué tal si en vez de decirle carne falsa o artificial, te la ofrecen como carne limpia? Quizá tu decisión cambie. Y esto dependerá del nombre que utilicen para describir el producto. Esto sugiere que la manera en que conceptuamos las cosas y cómo las nombramos puede tener un efecto inmediato en el modo en que reaccionamos a ellas. Seguramente ya sabes que existe la carne que no proviene de un animal muerto, carne creada en un laboratorio. ¿Cómo debemos clasificar esa cosa? ¿Es natural? ¿Es más limpia? ¿Es carne? La respuesta a estas preguntas podría definir el futuro de la industria ganadera y de cientos de miles de animales, y también nuestra relación con ellos. En el 2013, el Dr. Mark Post y sus colegas pudieron cultivar la primera hamburguesa en su laboratorio. Crearon carne usando suero de bovino fetal, un subproducto del matadero. ¿Cómo lo hicieron? Primero tomaron un pedazo de carne de un animal, después la filtraron y aislaron las células para reproducirlas, alimentándolas con agua, oxígeno, sales, azúcares y proteínas. De este modo, lograron engañar a las células, haciéndolas creer, si es posible decir esto, que seguían dentro de su portador. Las células entonces se reprodujeron tal como lo harían si estuvieran dentro del animal vivo. El resultado es una sustancia viscosa, parecida a la carne molida. Esta sustancia esencialmente tiene la misma composición que la carne normal. Crear la primera hamburguesa in vitro costó alrededor de $325,000, pero el precio ha bajado significativamente desde entonces. Hoy varias empresas intentan llevar la carne in vitro al mercado. Por diferentes motivos, la industria agrícola reaccionó de modo negativo a esta iniciativa, y los consumidores también. La carne proveniente de los laboratorios, así como ha sucedido con los sustitutos de carne vegetales, podrían arrebatarle año con año millones de dólares a la industria ganadera. Además, a las personas simplemente no parece gustarles la idea de comer algo que no es natural. Conociendo a sus consumidores, los ganaderos han solicitado a diferentes legislaciones que no cataloguen a los productos cárnicos alternativos como carne. La lucha en los tribunales va a ser una pugna conceptual. ¿Es carne natural la carne in vitro? ¿Es carne? A primera vista no parece serlo. Pero como los filósofos saben, los conceptos pueden revisarse. Y esto es lo que está sucediendo con la carne. ¿Qué es la carne? La respuesta tiene que ver con el origen, la sustancia y la función del alimento. La perspectiva tradicional sostiene que la carne debe originarse del cuerpo de un animal. La sustancia de la carne es de lo que está hecha físicamente. Tejido muscular compuesto por proteínas, agua, aminoácidos, etc. Nutricionalmente, la función de la carne varía. Puede afectar nuestra salud para bien o para mal, dependiendo de cómo la preparemos o cuánta consumamos. Un nuevo marco que nos permita clasificar la carne cultivada en laboratorio como carne implicaría repensar esos principios. La carne in vitro satisface generalmente los dos últimos requisitos. El de sustancia y función, pues está hecho de lo mismo y sirve para lo mismo, pero no el primero. El del origen, pues no proviene de un animal. ¿Podemos redefinir el significado de carne para considerar la versión cultivada en laboratorio como tal? Eso parecería hacer trampa, pero no es así. La historia está llena de este tipo de revisiones conceptuales. Hasta hace poco, para definir un motor tenías que mencionar la combustión interna, pero los motores eléctricos ya desafían esa descripción. Lo mismo sucedió con los matrimonios, que antes solo consistían en la unión entre hombres y mujeres, pero ahora también implican la unión de personas del mismo sexo. Si piensas que estos ejemplos son diferentes al de la carne, porque son abstracciones o artefactos inventados por el hombre, pero que la carne es algo natural, por lo que no se admite este tipo de rectificación, piénsalo dos veces. Hay razones para argumentar que la carne es como cualquier otro concepto y que puede redefinirse. Al menos una buena parte de diferentes tradiciones filosóficas han sugerido que lo natural y lo no natural son conceptos como cualquier otro, abstracciones inventadas por los seres humanos
que aglutinan diferentes entidades según nuestras prácticas e intereses. Se ha argumentado desde hace mucho que lo natural no es algo que esté ahí con fronteras definidas por el mundo o por la realidad, sino que más bien es nuestra mente o nuestras prácticas o nuestros intereses o hasta nuestra historia y nuestra cultura lo que definen a este concepto. Por supuesto, esto no implica necesariamente que lo natural pueda ser fijado con arbitrariedad, pero al menos sí implica que no tenemos herramientas suficientes y que ni la ciencia nos la puede dar para decidir con absoluta certeza qué del mundo es natural y qué no. Hacer revisiones conceptuales no tiene nada de malo. Revisar nuestra comprensión de lo que entendemos por la carne para darle espacio a la carne cultivada tampoco lo tendría. Quizá la condición de que un producto tenga que provenir de un animal para ser considerado como carne real ya no sea necesaria. Tal vez para que podamos calificar una cosa como carne real, basta con que esa cosa sea una sustancia carnosa y cumpla cierta función. Dos consideraciones apoyan esta hipótesis. Primera, imagina que te sirven dos pedazos de carne, uno de un matadero y otro de un laboratorio, y que las dos tienen un sabor idéntico y también el mismo valor nutricional. Por definición, la comida es lo que comemos, y si nuestra experiencia de comer los dos bocados es la misma, entonces quizá deberíamos tener el mismo concepto para describirlas. La segunda consideración es lingüística. Utilizamos la palabra leche para clasificar fluidos de vaca, cabras y madres lactantes, pero también el fluido de cocos y almendras. Si la leche puede tener más de un origen, ¿por qué la carne no? En sus investigaciones filosóficas, el filósofo austríaco Wittgenstein argumentó que el significado de una palabra es su uso en el lenguaje. Dado que los nombres carne in vitro y carne cultivada en laboratorio o carne cultivada ya son ampliamente utilizados, es tentador concluir que el caso de la carne está cerrado, que la carne in vitro o de laboratorio es carne y es carne real. ¿Debe una discusión de este tipo, una discusión conceptual, resolverse con una especie de concurso de popularidad? Probablemente no, pero la popularidad de un término nos sugiere quién debería cargar con el peso de la prueba. Y en este caso, quienes no desean que el término carne se use para nombrar a la carne de laboratorio son los que deberían argumentar en contra de este uso. Son los que deberían decirnos por qué la carne in vitro no es carne real. Y si no se tienen buenos argumentos, quizá debamos asumir que la carne de laboratorio es carne real. Considerarla como tal no solo resolvería un debate lingüístico, más bien sería el primer paso para defender su consumo. ¿Y por qué deberíamos defender su consumo? Hoy es prácticamente innegable, incluso por la comunidad científica, que la capacidad de experimentar dolor de las vacas y cerdos, y en menor medida de las aves, es muy parecida a la nuestra. Por supuesto que esto no se puede asumir, como casi nada en la ciencia, pero la evidencia lo sugiere casi de manera contundente. Y lo que sí es un hecho, que los métodos más utilizados para producir carne parecen producir mucho dolor. Piensa en el foie gras, el controvertido delicatessen que históricamente se ha obtenido alimentando a los patos o gansos, haciendo que su hígado crezca hasta 10 veces su tamaño normal. Este tipo de platillos ya se podría obtener en un laboratorio. Se podría comer un foie gras libre de culpa. Con estas dos premisas, se puede concluir que consumir carne in vitro le ahorraría mucho dolor a cientos de miles de animales. Además de evitar la crueldad animal, hay otros posibles beneficios de consumir carne cultivada. A diferencia de la carne convencional, las células musculares cultivadas pueden ser más seguras, pues no tienen los órganos digestivos adyacentes ni la contaminación química presente ya en muchos productos cárnicos. En cuanto a temas ambientales, la carne in vitro parece ser más ecológica. Implica mucho menos consumo de agua, tierra y energía en comparación al ganado. De acuerdo con un estudio, la carne artificial produciría hasta 96% menos de emisiones de gas de efecto invernadero. Un dato bastante impresionante, pues la industria ganadera produce hasta el 44% del gas metano y el 53% de emisiones de óxido nitroso. De hecho, los gases emitidos por el ganado son más que los emitidos por los coches, aviones y barcos combinados. Presumiblemente el consumo de la carne es lo que permitió que los primeros humanos tuvieran un cerebro más grande. Es responsable, en cierto sentido, del desarrollo de la civilización. Pero de acuerdo con Mark Post,
Hoy, irónicamente, también es lo que está amenazando al planeta a tal grado de poder destruirlo. Aún así, los detractores de la innovación de Post argumentan que es necesario tomar en cuenta más criterios para una comparación justa. Por ejemplo, habría que considerar que el sérum, con el que se alimentan las células de cultivo, hasta el día de hoy son fabricados principalmente a partir de sangre animal, y eso es excesivamente costoso, convirtiendo al producto final en algo muy caro. También hay que tomar en cuenta consideraciones estéticas como su sabor o textura. A la mayoría de la gente la sola idea de comer carne de laboratorio les parece asquerosa. Ugh, doesn't sound right. I'm not really into lab-made things. It's unnatural. Pero esto podría cambiar si empezamos a dejar de nombrarla y sobre todo pensarla como carne falsa o carne artificial o carne in vitro y empezamos a pensarla simplemente como carne limpia. ¿Tú qué piensas de este tema? Te dejamos las ligas a las fuentes, en particular a un artículo que intentamos resumir aquí. Si te gustó el tema o cómo fue ilustrado, o si no te gustó también, coméntalo y compártelo. Muchas gracias y no dejes de visitar este canal Infocracia.